No, amigos, nuevamente es el pistón amarillo y aquí estamos nuevamente. Mucha gente preguntando, don Víctor, ¿qué pasaba con los videos? Don Víctor esto, don Víctor los videos. Bueno, me alegra muchísimo que mucha gente se está apoyando con los videos digamos de manera satisfactoria, de manera personal. Esos videos han ayudado a mucha gente en sus talleres. Lógicamente que los videos tienen errores, tienen incongruencias, que ustedes como mecánicos y como aficionados a la mecánica, pues tienen que investigar y consultar de otras fuentes para estar 100% seguros. Don Víctor, es que usted se equivocó nuevamente en esto. No, a veces uno haciendo el video se confunde de parámetros o de nombres, pero no significa que yo, digamos, en ese momento esté confundido en algo, ¿no? Lo que pasa es que haciendo los videos, como les digo, a veces se me confunden los nombres. Bueno, el día de hoy, debido a que mucha gente ha visto el video del sistema de refrigeración de la KTM, y como la KTM manual no es tan, digamos, tan específico, es un poco complejo, y yo me pondría a explicarlo aquí, sería muy difícil de poder decirles esto es así y asado. Entonces voy a tratar hoy de explicar el sistema de refrigeración, problemas, el diagrama, dónde pueden estar los errores, para que de pronto ustedes se puedan ayudar un poco mejor. Este sistema eléctrico es el de ANS, pero si nosotros vamos a consultar otros manuales de servicio, vamos a observar que es muy parecido, pero no estoy diciendo que sea igual. Este es de la NSFI, que es muy parecido al de la RS, muy parecido al de KTM, pero tenemos que dedicarnos al manual que nos está interesando en este momento, señores. RS vamos a tocarlo, el de NSFI vamos a tocarlo como una manera de ver los demás manuales, ¿sí? Esto va a ser un video corto, voy a tratar de que sea corto, de este tema en específico, para que vayamos entendiendo. Entonces, en esta parte estamos viendo básicamente el ventilador que se observa ahí, que sale una línea hacia el relé de arranque y la otra línea está aterrizada. Es lo que podemos estar observando acá, ¿sí? Miremos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este manual? Entonces, vamos a explicar aquí lentamente qué es lo que vamos a hacer con esto. Entonces, nosotros observamos en este diagrama eléctrico que este es el ventilador, el que estamos viendo acá, este de acá, ventilador, y este cable que va aquí va directamente al relay del ventilador. Ese relay del ventilador, amigos, tiene que 12 voltios, pero ese cable no se acciona si no funciona el relay, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona ese relay? Este cable que ustedes ven acá, que es el cable naranja, se alimenta de la caja de fusibles y lleva también 12 voltios, ¿sí? Nos quedan dos cables por identificar, que sería el brown white y el green rosado, ¿sí? Vamos a ampliarlo un poco para que usted observe lo que le quiero mostrar. Entonces, aquí tenemos el brown y tenemos el green rosado. Nos dice que es Radiator Fan Relay, o sea, este cable nos está controlando el cierre del relay, ¿sí?
y el otro cable debería tener 12 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos dos cables que nos sobran, este y este, van uno a la computadora y el otro tiene 12 voltios. Espero que estamos entendidos. Digamos que llegue corriente del Orange, pero cuando llega la temperatura de 96 grados, cuando llega la temperatura de 96 grados, observamos que en esta línea hay 12 voltios DC, pero con el escáner verificamos que llegó a los 96. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a verificar esta línea que tenga también 12 voltios DC y que está alimentando el ventilador. Si eso está ocurriendo y encontramos voltaje aquí también, significa que el problema está en este ventilador, Podría estar malo, podría estar pegado, pero tendríamos que verificarlo. Listo. Ahora veamos otro caso, porque nos toca verificar paso a paso y verificar qué es lo que sucede. Digamos que nos encontramos que hay 12 voltios DC en la línea Orange, y ustedes, para hacer pruebas de relay, puenteamos estos dos. ¿Por qué los vamos a puentear? Pues para verificar si el ventilador está encendiendo. Él inmediatamente nos va a encender el ventilador. Pero resulta que con el escáner en mano, la moto llegó a 96 grados y resulta que la moto no encendió. Pero acordémonos que ya hay 12 voltios en la naranja. Hay 12 voltios. Llegó a 96 grados y no funcionó el ventilador. ¿Para dónde nos vamos ahora? Nos vamos ahora al computador. Entonces vamos a verificar esta línea y esta línea que tenga, es decir, que una de las líneas de relé que yo les acabo de comentar tenga 12 voltios DC y que la otra línea, que es la que controla el relay, tengan continuidad. Eso lo vamos a hacer con la pacha desconectada del computador. ¿Por qué no podemos hacerlo con continuidad en el sistema? Porque podemos ocasionar un daño. Lo otro que vamos a utilizar aquí es resistencia. Vamos a verificar que en el extremo de este cable y en el extremo del cable de la pacha de relay, pues haya continuidad en los cables. Eso quiere decir que los cables están perfectos y que no pasa nada. ¿Listo? Llegado el caso de que los cables tengan continuidad, ¿cuál es el problema? O el computador no está mandando la señal, o, oído,
o el computador no está mandando la señal, o hay una masa que no está funcionando acá. ¿Sí? Acordémonos que uno de estos cables el green rosado viene del computador. ¿Y qué hace ese cable? Nos cierra las masas. Pudiera ser que la ECU estuviera mal las masas, entonces verificaríamos masas. Pero digamos que la ECU tiene perfecta la masa. Entonces, este green rosado es digamos un negativo, por así decirlo, o una masa de la ECU que nos cierra el circuito, para que este interruptor interno nos deje pasar corriente y nos prenda el ventilador. Entonces, si las masas están bien, si hay 12 voltios tanto en el brown white como en el orange, y ustedes hacen la prueba de puentear estos dos cables, los puentean y prende el ventilador, estaríamos hablando de que el computador tiene un problema. ¿Sí? Es otra falla más que les estoy diciendo cómo detectarla. Pero hay más fallas, hay mucho más fallas. Ya tenemos la falla, digamos que si el relé no funciona, nosotros ya sabemos cómo probar un relé. Entre esta pata y esta pata metemos 12 voltios y esto es, nos va a dar un clic y aquí debe haber continuidad. Es decir, digamos el negativo 12 voltios. Es la forma de probar el relé. Cuando hagamos esto, este interruptor quedaría así, no quedaría abierto. Y cuando midamos con el voltímetro, la resistencia queda en cero, no queda en infinito. ¿Sí? La resistencia cuando metamos 12 voltios debe cerrar y queda en ceros, o sea, resistencia. Pero si observamos que metemos 12 voltios y la resistencia no se cierra aquí, o sea, no cierra el paso de corriente, entonces estaríamos hablando de que el relay está mal. ¿Listo? Otra falla más que tenemos en el sistema de la moto. Digamos que usted le llegan 12 voltios acá, cuando llegó a 96 grados centígrados y resulta que el ventilador no encendió. Significa entonces que el problema está en el ventilador, como dijimos antes, o en la masa que ustedes están viendo acá. Ustedes saben que los cables, con el tiempo, con la humedad, con el calor, pues van cogiendo resistencia, se vuelven cables resistivos, o sea, no dejan pasar la corriente, no cierran el circuito. Entonces, tendríamos que verificar también las masas, tanto del ventilador, como de la ECU. Las ECUs normalmente siempre tienen una, dos masas, y pues lógicamente que esas ECUs, si no están con buenas masas, pues no funcionan. ¿Listo? Otro tip que le quiero dar a ustedes, y es que, hombre, nosotros cuando hagamos la revisión de un sistema eléctrico, ¿para dónde nos vamos primero? Hombre, para el fusible. El fusible debe tener continuidad, los soportes del fusible deben estar en buenas condiciones para que el circuito se cierre. Muchas veces llevan la moto del mecánico o ustedes mismos hacen revisión y no se dedican primero a revisar esto, que tenga 12 voltios, que digamos
en la línea principal, que es esta, tiene 12 voltios o 12.5, y resulta que cuando miden aquí tiene 11.50. Hombre, hay una resistencia del fusible. Entonces estaríamos hablando de que el ventilador va a funcionar más lento, o de pronto ni funcione. Entonces, ojo con ese detalle, señores. Ya hemos dicho unas 4 o 5 fallas. Aquí también podemos tener la falla de que en esta línea de alimentación, miremosla, esta línea de alimentación, la del orange, mire dónde va. Miremosla. Que esa línea de alimentación esté fallando. Es decir, nosotros podemos observar que de la batería se une a este cable, y de este cable, miremos, salen todas las demás líneas. Eso quiere decir que este cable que está aquí es el fusible principal que tiene la moto. Pero digamos que como aquí hay una unión de varios cables, aquí en este punto, ¿qué puede estar pasando? Que de pronto ese cable cogió humedad y se aisló, y le tocó al cable que alimenta el ventilador. Entonces, por eso, antes de dar un diagnóstico, tenemos que verificar muy minuciosamente estas pequeñas cosas. Esto, señores, es aplicable a todas las motos de inyección. Lógicamente que puede tener alguna variación, pero como estamos hablando de valla, inyección, esto es muy parecido una moto con otra moto. ¿Listo? Ahora hablemos de un problema que también es común, pero que no se presenta tanto. Vamos a hablar del sensor de temperatura. Miremos qué hace el sensor. Nosotros tenemos el escáner en la mano, último caso que nos va a presentar, último caso. Pueden haber muchos más. Nosotros tenemos el escáner en la mano. Don Víctor, es que la moto me está botando el refrigerante, la moto se calienta mucho y a ratico empieza a botarme el refrigerante. Acordémonos que NS, KTM, RC, RS, eh, 390, KTM 250, todas estas motos manejan un rango de temperatura entre 86 grados centígrados a 96 grados centígrados. ¿Qué quiere decir este rango de temperatura? Que el ventilador nos acciona, el sensor de temperatura, perdón, nos acciona el ventilador a 96 grados. Y cuando empieza a funcionar el ventilador, se debe apagar a los 86. ¿Listo? Esos 86 grados centígrados es cuando se apaga el ventilador. Entonces resulta que el sensor de temperatura debe trabajar en esos rangos. Pero digamos que este sensor de temperatura,
cuando la moto está recién encendida, un ejemplo, empezó con 75 grados. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el escáner nos lo está mostrando. Si nosotros tenemos una moto en ralenti, completamente fría, o sea, acabada de encender, pues la temperatura debe estar menor a 25 grados centígrados. Porque es que, o menor que eso, porque es que la moto está a temperatura ambiente. Entonces el sensor está dentro de un líquido, ese líquido pues no puede estar a 75 grados o a 40 grados empezando la moto a funcionar. Entonces eso significa que tiene un rango cortico de temperatura para llegar a 96. ¿Sí? Podría darse el caso de que empiece 75 y la moto todavía está fría y enciende el ventilador. Resulta que el termostato no ha entrado a funcionar. El termostato no ha entrado a funcionar. Entonces el líquido que está internamente todavía no está pasando por el radiador. ¿Por qué? Porque el termostato nos impide que ese líquido circule por el radiador. ¿Y qué pasaría ahí? Nos está engañando la moto. Quiere decir esto entonces que cuando llegue a los 96 grados centígrados reales, el ventilador ha funcionado 15-20 minutos y no se ha apagado. ¿Por qué? Porque nunca va a bajar la temperatura, señores. Porque la temperatura todavía no está a los 96 grados que decía el fabricante. Cuando el ventilador funciona más de 1 minuto y medio en una moto como esta de 200 centímetros cúbicos o 250 centímetros cúbicos, nos va a consumir un batiaje, un amperaje de más, y eso va deteriorando el plato de bobinas o estator de bobinas o alternador, como lo quieran usted llamar, es aplicable en este caso. Entonces, otro caso más que se presenta, que es un problema del sensor. Digamos que es el caso contrario. Caso contrario, señores. Que el ventilador empieza en ceros y resulta que cuando la moto ya está a 96 grados centígrados, en el sensor apenas llega en 40 grados centígrados. Pues hombre, va a empezar a desviar el líquido y el sensor no detecta ese problema. ¿Cómo lo detectamos? Con el escáner o una pistola de infrarroja que nos detecte temperatura. Son dos casos que se pueden aplicar. Entonces, estos sensores de temperatura, como ustedes pueden ver, una línea llega a la eco. Miremos. Y la otra línea llega ¿a dónde? También al computador. Pero miremos lo siguiente. ¿Quién le está dando? Miremos. PL. ¿Quién le está dando el negativo a ese sensor? La computadora. ¿Y la señal a dónde llega? A la computadora. Entonces, si un computador está en malas condiciones de masas, problemas. Si el computador no le da buenas masas, problemas. Eso quiere decir que el computador puede estar mal. Y la señal que viene de aquí para el computador tiene que tener continuidad, resistencia, es decir, que el cable debe ser, no puede estar roto, no puede estar sulfatado.
para que esto funcione correctamente. ¿Listo? Ahora miremos el último punto que nos interesa de esto, que es el sensor de temperatura, qué resistencia y cómo lo diagnostica Vallaca. ¿Listo? Entonces, para terminar esta inspección, nosotros vamos a ver qué es lo que hay dentro del sensor. Miremos, lógicamente que ustedes tienen que investigar cómo se compone un sensor de temperatura NPC o NPN, en fin, o PNP, perdón, NPN y PNP. Entonces, nosotros siempre vamos a utilizar ¿un qué? Voltímetro. Correcto, sí señores. Entonces aquí estamos en el sensor, un sensor normal y silvestre. Aquí tenemos ya varios sensores que se han cambiado porque están en malas condiciones. Cuando los vayamos a probar no podemos, digamos, meterle una candela directamente porque internamente tiene un sensorcito, un componente que si usted le mete mucha temperatura se lo tira, lo abre. Entonces una pistola de calor a cierta distancia y vamos probando la resistencia. Y créame que es una forma muy práctica de revisar. Aplicable a todas las motos, a todas, inclusive motos carburadas que vienen con sensor de temperatura que nos muestra en el display una alerta roja y un termoswitch que tiene 12 voltios el cable en el ventilador y el termoswitch lo que hace es cerrar la resistencia, es decir, que por temperatura, ¡pum!, cierra el circuito. ¿Listo? Entonces miremos lo siguiente. Nosotros cuando tenemos cierta resistencia en el sensor de temperatura, nos dice por ejemplo que a 150 grados tiene 57 ohmios y nos dice que a 25 grados tiene 2 ohmios. Esos rangos de temperatura, digamos que en los manuales no nos fijemos con tanta exactitud porque a veces se equivocan, cuando hacen la traducción no son tan exactos, pero miremos que en base a la temperatura hay una resistencia, ¿sí ve? Entonces esa resistencia ustedes pueden cogerla en frío y si en frío te marca, digamos hay 25 grados que es más o menos lo que siempre empieza, 20 grados centígrados, y si ustedes ven que marca 57 ohmios, pues está mal, lógicamente. Vamos a hacer la prueba con el sensor y miramos. Entonces aquí ya tenemos un multímetro, el cual es un multímetro muy eficiente, muy exacto, es un OTC, automotriz especializado para estas cosas, y los rangos de temperatura, los rangos de medición muy exactos. Esto es un autorrango, o sea que tú no necesitas colocarlo en un rango de 2 kiloohmios. ¿Por qué? Porque él solito se coloca automáticamente. Entonces, ¿cómo sabemos? Recordemos que estos cables tienen una resistencia. Esa resistencia debe estar máximo o muy por encima o muy por debajo de 2 ohmios. Miremos, está casi en cero, y eso que yo no las cuido. Pero pues la eficiencia del multímetro es una cosa que nos garantiza una medición más profesional y más exacta. ¿Listo? Voy a tratar de colocar, porque estoy un poco incómodo aquí en este momento, pero voy a tratar de mostrarles qué es lo que quiero yo decirles. Entonces yo ya tengo aquí puesto las puntas y miremos qué marca. 2.9, 2.8. O sea que el rango de temperatura en ese momento está relativamente bien, ¿sí? Empiezan 2.8
y cuando se calienta nos puede llegar a menos algo de resistencia. Miremos que empieza en 25. Voy a tratar de correr la imagen para que ustedes observen. Entonces, voy a reducirla un poco porque pues aquí ya la vemos claramente. Empieza en 25, 2 ohmios, y aquí nos marcó 3 ohmios o por debajo de 3 ohmios. Lógicamente que como está el sensor a una temperatura muy bajita, pues nos sube o nos baja el rango de resistencia. Cuando llega a 50 está en 0.80 ohmios, cuando llega a 70 0.42, cuando nos llega a 100 está en 0.18. Eso quiere decir que cuando llegue a 96, póngale que esté en 0.15, y en ese momento encenderá el ventilador por la señal que le manda al computador, y el computador cierra el relay y enciende el ventilador. Listo, entonces voy a contestar una llamadita, ya estoy aquí nuevamente. Entonces ya tenemos una referencia más de lo que pasa en una motocicleta. Miremos que el rango de resistencia desde el punto 2 hasta el punto 0.110 es tendencia a bajar, o sea, a cerrar el circuito, ¿sí? Y miremos que si se pasa hasta 150 nos sube abruptamente esa resistencia, o sea que si ustedes ven una resistencia muy alta en frío, ya sabemos que tenemos problemas. ¿Listo? Espero les haya gustado este tema de refrigeración, que ya lo hemos hablado muchas veces. Digamos que, por así decirlo, a veces uno piensa que explicando lo que uno sabe, la gente entiende. Lógicamente que hay personas que entienden, otras que toca explicarles un poco más, como ahorita. Este rango, explicación del sistema de refrigeración de la NSFI es casi lo mismo que el de la KTM, que el de la RC, que todo lo que está produciendo vaya en full injection. ¿Por qué? Porque el sistema es el mismo, es Bosch. Tengan en cuenta que en el sistema de refrigeración hay 2 atenuantes más que tenemos que tener en cuenta: la tapa del radiador y el termostato. El termostato se prueba con temperatura y verificando que ese termostato abre y cierra. Y la tapa, ¿qué es la tapa? La tapa nos permite que cuando el líquido se expanda, pase al tarrito de expansión, y que cuando el ventilador lo enfríe, se devuelva y no deje entrar aire. Entonces, en el sistema de refrigeración también nos interviene, aparte de lo que hablamos anteriormente, la tapa y el termostato. Si el radiador está tapado externamente de mugre, de barro, hombre, hay que lavarlo y mantenerlo limpio. No, Víctor, es que yo lo tengo mi malla, mi protector de malla, y ese no me deja ensuciar el radiador. Yo no recomiendo protectores de radiador, y más bien sugiero que le coloquen la extensión al guardabarro. ¿Por qué? Para que no salpique. Porque el protector de radiador tendría que estar bien diseñado, muy bien diseñado, para que el flujo de aire, cuando usted esté manejando, le entre correctamente y no le quite un poquito de ese enfriamiento que
produce el viento al pasar por el radiador y nos produzca un exceso de temperatura. Bueno, de aquí en adelante vamos a explicar otros temas de esta misma moto, que como les estoy diciendo es parecida a otros modelos, y vamos a explicar sistema por sistema en cada video, para que de pronto ustedes no se aburran con un video de 1 hora o de media hora. No sé cuánto nos llevamos en este video, pero creo que más o menos 15-20 minutos. La próxima vez vamos a explicar el sistema de carga nuevamente con el diagrama. Vamos a explicar el sistema de luces, vamos a explicar el sistema de arranque, vamos a explicar el sistema de direccionales. En cada video vamos a explicarlo. Muchas gracias nuevamente por ver el canal. Es un canal que no es, digamos, un canal monetario, porque realmente es un canal que no tiene tantos suscriptores. Y mucha gente, don Víctor, usted le va muy bien con los videos. Hombre, yo los videos los tengo es para ustedes, para mí, porque es un refresco de memoria de las cosas, porque uno explicando aquí también se despeja dudas. Pero realmente monetariamente los videos que dan plata son las viejas en bola, los perritos haciendo gracias y los chistes. Pero lo que son, digamos, videos técnicos no son lucrativos. Yo no vivo de esto, vuelvo y repito, es para ustedes, amigos. Sin más, es el Pistón Amarillo. Recuerde que nosotros estamos ubicados en Bogotá, Distrito Capital, Barrio El Tunal, casi al frente de la Oteco de la 24. En los videos, hace poco vino un cliente y me dijo, Víctor, ¿por qué no pone mejor la dirección y todo? Hombre, nosotros colocamos el teléfono y con el teléfono se supone que es una mejor forma de contactarnos. Casi no contesto los videos de YouTube, las preguntas, porque paso tengo el WhatsApp. En el WhatsApp ustedes me escriben, yo con mucho gusto les contesto en 1 o 2 días a lo sumo y ahí despejamos dudas. Recuerden que el conocimiento es poder, el conocimiento no se regala, los manuales no los regalo, los intercambio, porque a mí también me ha costado mucho tiempo, dinero, y por ese motivo ni los vendo ni los regalo, los intercambio, y cuando los regalo es para gente, digamos, otros técnicos, intercambiamos información. Víctor, necesito esto, tráigame esto. Sin más, ese es el Pistón Amarillo. Muchas gracias por vernos y hasta una próxima oportunidad.